Clase número 5, negocios jurídicos gratuitos u onerosos. Decíamos en las clases anteriores que los negocios jurídicos admiten una amplia clasificación. Esa clasificación se puede agrupar en dos grandes grupos. Una clasificación legal, que es la que se extrae de los artículos 1439 en adelante, y una clasificación puramente doctrinaria. Asimismo, decíamos que la doctrina atiende a distintos aspectos que denomina criterios directivos para identificar cada una de las categorías. Ya estudiamos los negocios jurídicos unilaterales y bilaterales, como también los contratos unilaterales y bilaterales. Ahora veremos los negocios jurídicos gratuitos y onerosos y los negocios jurídicos conmutativos y aleatorios. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Negocios jurídicos gratuitos y onerosos. El criterio directivo atiende a la utilidad que el acto negocio jurídico reporta a las partes. El artículo 1440 del Código Civil los define y de ellos se extrae que los negocios jurídicos gratuitos o de beneficencia son aquellos que tienen por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. El típico ejemplo es la donación. Primero, la donación es un contrato porque requiere del consentimiento de ambos contratantes para su conformación. Segundo, por su parte, es un contrato gratuito, pues solo genera utilidad para una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. El donante, por mera liberalidad, se obliga a entregar gratuitamente una cosa, mientras que la otra, el donatario, recibe la utilidad sin dar nada a cambio. Otros ejemplos de negocios jurídicos gratuitos son el testamento, el depósito, el mutuo sin interés, el comodato y el mandato sin remuneración. Por su parte, los negocios jurídicos onerosos son aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose cada una en beneficio de la otra. Es decir, ambas partes se gravan y benefician recíprocamente. El típico ejemplo es la compraventa. El vendedor se desprende de una cosa, pero a cambio recibe el precio de la cosa. Por su parte, el comprador paga el precio de la cosa, pero a cambio incorpora a su patrimonio la cosa comprada. Otros ejemplos: el arrendamiento, el mandato, la promesa, la permuta, la sociedad y la transacción. Como puede observarse, podría pensarse que la clasificación entre contratos gratuitos y onerosos coincide con la de contratos unilaterales y bilaterales, porque generalmente los contratos unilaterales son gratuitos y los bilaterales onerosos. Sin embargo, no siempre es así, presentándose excepciones. Si bien la regla general es que los actos jurídicos unilaterales son gratuitos, existen excepciones. Por ejemplo, el mutuo con interés, en que se pactan intereses a favor del mutuante. Veámoslo. El mutuo es un contrato unilateral porque solo genera obligaciones para el mutuario, consistente en restituir la misma cantidad de cosas fungibles entregadas por el mutuante. Pero si se pactan intereses, se trata de un contrato unilateral oneroso, pues genera utilidades para ambas partes, el mutuario al recibir el préstamo y el mutuante al acordarse intereses en su favor. Por su parte, si bien la regla general es que los contratos bilaterales sean onerosos, es decir, que generen utilidad para ambas partes, lo cierto es que hay excepciones. Por ejemplo, en el caso del mandato no remunerado, tal como indica el artículo 2117 del Código Civil,
el mandato puede ser gratuito o remunerado. En caso que no sea remunerado, se tratará de un contrato bilateral gratuito. Asimismo, las partes pueden, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, darles uno u otro carácter, es decir, el carácter de gratuito o de oneroso, aunque no de forma absoluta, pues hay contratos como el comodato que por su esencia es gratuito y por ende las partes no podrían cambiar su estructura. Importancia de la clasificación entre negocio jurídico gratuito u oneroso. Primero hay que tener claro que en general la ley desconfía de los actos jurídicos de mera liberalidad, pues por regla general lo que motiva a las personas a celebrar actos o contratos es el ánimo de lucro. Por ello, el legislador establece ciertas medidas particulares en los actos jurídicos gratuitos, como son el establecimiento de condiciones de validez más estrictos, refuerzo a los derechos de los acreedores para revocar dichos actos y aumenta los gravámenes tributarios de los negocios gratuitos. Ok, dicho esto, en primer lugar, la importancia de la clasificación radica en que los actos jurídicos gratuitos, el error en la persona vicia el consentimiento. La regla general es que el error en la persona no vicia el consentimiento. Es decir, en general, la persona del otro contratante es indiferente para los fines que se pretende al contratar y por ende un error con quien se contrata no vicia el consentimiento. Veremos más adelante que la voluntad, llamada consentimiento en los actos jurídicos bilaterales, constituye un requisito de existencia de los actos jurídicos. Ahora bien, sin embargo, en los actos jurídicos gratuitos, la persona con quien se contrata es causa principal y determinante del acto jurídico. Por ende, un error en dicha persona vicia el consentimiento. A modo práctico, en el caso de la donación, yo quiero donar mi auto a determinada persona en particular y no a otra. Y si por error le dono a otra persona, existirá un vicio en mi voluntad. Excepcionalmente, existen contratos onerosos en que el error en la persona también vicia el consentimiento, porque la persona con quien se contrata es causa principal y determinante del negocio jurídico. Estos son el mandato remunerado, sociedad o transacción. En segundo lugar, en materia de acción pauliana, o también conocida como acción revocatoria, que permite a los acreedores revocar actos jurídicos realizados por el deudor en fraude de sus derechos, como aquel deudor que traspasa todos sus bienes a un tercero con tal de no cumplir sus obligaciones con sus acreedores. En este caso, el legislador hace variar los requisitos de procedencia de la acción pauliana dependiendo si el acreedor que la interpone pretende dejar sin efecto un acto gratuito o un acto oneroso. Si se trata de un acto gratuito, el legislador establece requisitos de procedencia menos estrictos para que en definitiva le sea más sencillo al acreedor revocar el acto. Si es un acto jurídico gratuito, el requisito exigido por el legislador para que el acreedor pueda revocar el acto es que exista mala fe de parte del deudor. En cambio, en los actos jurídicos onerosos, el legislador exige que tanto el deudor como el acreedor estén de mala fe, es decir, conozcan el mal estado de los negocios del deudor. En consecuencia, el legislador otorga mayor protección a los actos jurídicos onerosos que a los gratuitos, al establecer mayores condiciones para dejarlos sin efecto. En tercer lugar, para determinar la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas. Esto pues, en el caso de los actos jurídicos gratuitos, el grado de diligencia varía dependiendo a quién beneficie el acto o contrato. En los contratos onerosos, en que ambas partes se benefician del acto o contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, ambas partes responderán por culpa leve. En otras palabras, la diligencia exigida es mediana.
En cambio, en los actos gratuitos, el grado de diligencia dependerá si el acto contrato beneficia al acreedor o al deudor. Si solo beneficia al acreedor, como en el caso del depósito, como que Juan le pide a María que le guarde el auto en su casa mientras él se va a viaje. El deudor o María deberá responder de culpa lata. En otras palabras, se exige la mínima diligencia al deudor, pues el acto solo beneficia al acreedor. Si solo beneficia al deudor, como en el caso del comodato, como que Juan le presta el auto a María por un mes mientras reparan el suyo, el deudor o María deberá responder de culpa levísima. En otras palabras, se exige el máximo grado de diligencia, pues el acto beneficia al propio deudor. Por último, el legislador ha establecido restricciones tratándose de los actos o negocios jurídicos gratuitos, como en el caso de la donación, que se exige la insinuación, que consiste en una autorización judicial para poder donar. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase veremos una subclasificación de los negocios jurídicos onerosos, los contratos conmutativos y aleatorios.